Región de Coquimbo y se une a nosotros. Partamos por este tema, senador, le damos la bienvenida acá a Estado Nacional Prime. Le agradecemos también su tiempo, pero partamos por este tema. Pareciera que hay un vacío en cuanto a la legislación sobre lo que pasa con esta, podríamos decir, guerra sucia que se da a través de redes sociales. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Valentina, Gonzalo, Marco, ¿cómo están? Sí, estoy acá en La Serena. Estábamos precisamente en un bonito acto en el Faro de La Serena con Evelyn Matei, nuestra candidata presidencial, a propósito además del 4 de septiembre y todo lo que significa los 3 años del triunfo del rechazo, ¿no? A ver, yo creo que este no es un problema legal, no es un problema judicial. Yo coincido absolutamente con lo que ha planteado Marco y Gonzalo. Es un tema ético, un tema político, y los ciudadanos lo que tienen que, de alguna manera, reflexionar, a mi juicio, es si un candidato presidencial, un comando que ocupa trolls, bots, para difamar a otro candidato presidencial, inventándole enfermedades, diciendo cosas falsas, tendientes a engañar a la opinión pública, es digno o no del apoyo Ahora, popular. senador, acá no hay un comando, por lo menos en el reportaje lo que se ve es que hay personas, ¿cierto?, organizadas, pero no un comando o un comando detrás de alguna candidatura específicamente. Bueno, de hecho, por eso hay parlamentarios del oficialismo que están pidiendo al Ministerio Público que investigue, que la Fiscalía cite a declarar, por ejemplo, a Evelyn Matei o a José Antonio Kast. Valentina, le insisto, esto no es un tema del Ministerio Público, no es un tema legal, un tema judicial. El reportaje de Chilevisión es claro. Acá hay personas concertadas, ¿no?, que apoyan a un mismo candidato presidencial, José Antonio Kast, que se concertaron para difamar, para mentir. Y a mi juicio, una candidatura que tiene esas tácticas detrás no es merecedora del apoyo popular. Alguien podrá decir que esto es legítimo, que lo hizo Trump, que lo hizo Milei, que lo hizo Bolsonaro. Para mí no es legítimo, no es ético. O sea, un candidato presidencial que no es capaz, como José Antonio Kast, de pronunciarse en forma clara respecto de este engaño a la opinión pública, no es digno de acceder a la primera magistratura de la nación. Para otros podrán relativizarlo, podrán encontrar que esto es normal, que está bien, que son las partes de la regla del juego. Para mí no, en absoluto. Y usted, senador, ¿cómo propondría que se regulara esta situación? Porque usted dice que quizás aquí hay un tema de ética, ¿cierto? Pero quizás se necesita algún marco de acción frente a una nueva realidad que vivimos en las campañas. Sí, con la senadora Jimena Rincón presentamos un proyecto. Hace 2, 3 años atrás nunca hemos tenido apoyo del gobierno, que habla mucho respecto a este tema, pero ha hecho poco. Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir. Una cosa son las campañas de difamación a través de trolls, a través de bots, ¿no? De máquinas que reproducen estas mentiras en redes sociales, y otra cosa es atentar contra la libertad de expresión en los medios de comunicación, ¿no? Respecto a las redes sociales, yo creo que hay que regular, efectivamente, y hay que establecer sanciones cuando se utilizan redes sociales de manera concertada, sobre todo utilizando máquinas como son los bots para difamar a un candidato presidencial, engañar a la ciudadanía, por ejemplo, respecto a sus condiciones de salud, porque obviamente eso puede tener consecuencias electorales. Yo espero, y lo dijo Evelyn Matei hoy día, que nos concentremos en las propuestas. De hecho, Evelyn Matei hoy día fue muy digna. Yo estaba en el punto de prensa que hicimos por los 3 años del rechazo, acá en La Serena también le preguntaron, y ella fue muy clara. Dijo, bueno, el tiempo me dio la razón respecto de lo que yo denuncié hace 2 meses atrás. Efectivamente fui afectada, dijo, por estas campañas de difamación. La verdad está saliendo a la luz, pero además con la misma claridad. Ella ha dicho que el problema de Chile hoy día es la delincuencia, es la inseguridad, el desempleo, y que nos vamos a seguir concentrando en las propuestas concretas para que exista un cambio en Chile, para que Chile vuelva a ser un país seguro y volvamos a crecer. Oye, muy cortito, porque está Gonzalo y Marco acá. ¿Están de acuerdo ahí con el senador Walker que esto va más allá del Ministerio Público, de llevar esto a una investigación penal? Sí, sin duda tiene razón el senador cuando lo circunscribe
al ámbito de la política. Lo que pasa es que, claro, la política como la conocíamos y como la entendemos, no debiera permitir espacio justamente para este tipo de campañas negativas, ¿no? Que de fondo, cuando se busca atacar a una persona, a un comando, utilizando la tecnología, evidentemente lo que se está intentando hacer es infringirle una derrota con anticipación, ¿no? Al resultado en la urna. Todo este menoscabo, toda esta erosión de la imagen, de alguna manera, es lo que hace parte de este tipo de campañas negativas que estamos comenzando a verla con mucha más frecuencia de lo que esperábamos en Chile, ¿no? Claro, como dice el senador, no se trata técnicamente de máquinas o granjas de bots, claro, ¿no? Aquí hay personas que se concertaron, ¿no? Tenían instrucciones, había de alguna manera una estrategia que se focalizaba en determinados elementos, y eso fue lo que hizo, ¿no es cierto?, que se horadara la imagen, en este caso, de la senadora Evelyn Matei, pero también ha sido respecto a la crítica del gobierno y respecto también, ¿no es cierto?, de la candidata Janet Jara. Por lo tanto, evidentemente esos elementos están presentes. Sí, yo creo que aquí es un tema que es complejo, es grave y que atenta contra la democracia. Yo creo que en eso no hay acuerdo, ¿no? Ahora, si lo llevamos a la ventaja electoral de creer de que esto es responsabilidad de uno y no del sistema, yo creo que nos vamos a equivocar. O sea, no puede ser que al igual que con las barras bravas uno condene las acciones de la barra brava del otro y se olvide de la propia, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar es el diálogo democrático y el acceso a la información verídica de la ciudadanía, incluso en redes sociales que no son propiamente medios de comunicación, ¿no? Pero ese es un problema que está enfrentando la sociedad a nivel global, no solo en Chile, ¿no? A nivel global. Entonces, a mí me hace sentido lo que dice el senador en términos de que esto poco va a poder hacer la Fiscalía, mucho tiene que hacer la política, ¿no? Y sobre todo la ciudadanía. Finalmente, quien tiene la posibilidad de castigar esto es la propia ciudadanía, con su preferencia, saltándose, ignorando la información falsa, construyendo su propia información, construyendo su propia opinión y votando, ¿no? Yo creo que, así como muchas veces distorsiones de la democracia o debilidades han sido derrotadas como con el voto, ¿no? Con el voto informado. Y a propósito de votar, vamos a otro tema de la semana, porque lo que vimos en el Congreso Nacional, a propósito del voto obligatorio, es que se avanza en cuanto a voto obligatorio, ¿cierto? Pero sin multa. Y así pasa al Senado. Senador Walker, esto provocó indignación en los parlamentarios, sobre todo de la oposición. ¿Siguen enojados con el gobierno? O sea, estamos indignados, Valentina, porque ocurrió algo muy grave. El martes a las 4 de la tarde firmamos un acuerdo con el gobierno, restablecer el voto obligatorio con multa y aceptar algo que había planteado el gobierno y que a varios nos parecía razonable, y por eso firmamos el acuerdo, que es establecer al mismo tiempo mayores requisitos para que los extranjeros puedan votar, ¿no? Y pasamos a un acuerdo para establecer 10 años de permanencia en Chile, un vínculo efectivo con nuestro país desde la residencia definitiva, ya no desde la residencia temporal, para poder votar. Eso lo firmamos a las 4 de la tarde. La ministra Macarena Lobos va a la Cámara de Diputados con el acuerdo firmado a decirle a los parlamentarios oficialistas: tenemos un acuerdo. ¿Y sabe cuántos votos tuvimos a favor de parlamentarios oficialistas del voto obligatorio? ¿Cuántos? Cero. ¿Qué pasó ahí? Usted lo escuché la semana, acusó al comando de Janet Jara de haber pedido a los parlamentarios no aprobar la multa. ¿Sostiene eso? ¿Sigue sosteniendo eso? Toda la información que tenemos es que los parlamentarios oficialistas, lejos de reconocer este acuerdo que habíamos firmado con el gobierno, más bien miraron las encuestas que eran desfavorables a la candidatura de Janet Jara en caso que la votación fuera con voto obligatorio, no con multa. Pero bueno, mire, nosotros vamos a hacer valer, Valentina, la mayoría que tenemos en el Senado, vamos a reponer el voto obligatorio, además un proyecto de la diputada Johanna Pérez, de la diputada Johanna Pérez de Demócrata. Nosotros vamos a reponer la multa, y más que el monto de la multa, yo quiero insistir en esto. Hay un aforismo jurídico que dice: obligación sin sanción no es obligación. O sea, establecer el voto obligatorio y no aplicar una multa es
una quimera, es una burla a la ciudadanía, porque acá hay una obligación que está en la Constitución y que mandata a los poderes colegisladores para regular el monto de la multa, el monto de las sanciones, y por eso es que la diputada Johanna Pérez presentó este proyecto que el gobierno se comprometió por escrito a poder respetar. Eso no se hizo, eso es grave, pero vamos a seguir insistiendo sobre la base de que se le coloque discusión inmediata al proyecto, zanjar esto la próxima semana, aprobarlo en el Senado y en la Cámara y concentrarnos en la agenda de seguridad y reactivación económica, que es lo que más está esperando la ciudadanía. Sí, usted nos dice, queríamos darle urgencia al proyecto. ¿Cuándo estaría listo, pensando que las elecciones ya son en 2 meses y medio y todavía esto está en plena tramitación? ¿Cuándo calcula que sería una realidad? Yo espero que si hay voluntad política, la próxima semana podamos aprobarlo en el Senado, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la sala, y que lo ratifique la Cámara de Diputados la próxima semana. Mientras antes tengamos esa certeza, mucho mejor. Gonzalo, Marco, ¿por qué se llegó a tanto, ¿no? a extender esta discusión tan cerca de las elecciones y que se den este tipo de roces? Error número 1, estar hablando de las reglas electorales a 60 días, 70 días de la elección, ¿no? Porque eso influye, como decía el senador, ¿no? Están mirando las encuestas, no vaya a haber una profecía autocumplida aquí por parte del gobierno, porque al igual que con el voto extranjero, es decir, no nos conviene el voto extranjero, no queremos el voto extranjero, la señal que le da a los extranjeros es que no tienen que votar por el gobierno, ¿no? Y aquí, de nuevo, a ese elector obligado, ¿no? Que ha sido decisivo en las últimas elecciones, en distintas direcciones, porque aquí pareciera ser que el votante no obligado tiene una sola dirección, que no, lo vimos en la elección del año pasado de gobernadores y alcaldes, tiene distintas direcciones, aquí nadie es dueño de ese voto, pero está en disputa y hoy día en la encuesta, claro, marca su preferencia por los candidatos de la oposición y no del oficialismo. Yo creo que puede haber una profecía autocumplida de tratar de evitar, mediante estos subterfugios, la derrota en noviembre, pero no hay que hacer cosas que yo creo, como dice el senador, lo más probable es que sí tengamos voto obligatorio con multa, y todo esto solamente incuba un desprestigio, ¿no? Un desprestigio de qué están preocupados los políticos, de qué están preocupados del cálculo pequeño. Recordemos, la diferencia no es menor, ¿eh? Con voto obligatorio lo más probable es que casi 1 de cada 3 diputados no se reelija. Marco. Sí, claro, el tema no es solo legal, ¿no? De alguna manera lo planteaba el senador, sino que es político al final del día, porque había un acuerdo, ¿no?, suscrito por el Ejecutivo. Ese acuerdo no tuvo la correspondencia de los parlamentarios oficialistas en la Cámara de Diputados, pero se instala, senador, también la sospecha respecto de la clase política, ¿no? Estamos a los últimos días, como decía Gonzalo, improvisando las reglas del juego, ¿no? Y los ciudadanos legítimamente se preguntan entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa que la política no es capaz de resolver y estar a la altura, ¿no es cierto?, de instalar certeza respecto de lo que es el juego electoral, ¿no? Porque aquí estamos en una improvisación en donde una responsabilidad la tiene el Ejecutivo, pero también una responsabilidad de la política, ¿no? Y de alguna manera uno se queda con la sensación de que este clima de desconfianza hacia las instituciones políticas, ¿no es cierto?, solo se profundiza con este tipo de hechos. Porque el detalle la gente no lo conoce, ¿no? Finalmente, probablemente toda esta discusión a la gente no le hace mucho sentido, sino que la gente lo que quiere saber es el resultado. ¿Va a haber voto obligatorio? Sí. ¿Va a haber multa? Sí o no. Y ese es un elemento importante porque evidentemente el voto obligatorio sin multa no va a tener ningún efecto, y por lo tanto lo único que va a hacer es aumentar la desconfianza de los ciudadanos, porque aquí va a quedar la sospecha, ¿no? ¿Cuál es el cálculo que hay detrás de esto? ¿Por qué algunos quieren el voto con obligatorio con multa y otros sin multa? Y eso evidentemente es lo que erosiona la confianza en la opinión pública. Senador Walker. Sí, Marco, es que precisamente por eso, como tú sabes, aprobamos la reforma constitucional hace 3 años. Y cuando aprobamos el voto obligatorio con multa en los últimos 2 procesos constituyentes, y particularmente en la última elección territorial, nosotros le dijimos al gobierno, bueno, establezcamos el voto obligatorio con multa de manera permanente. Y el gobierno insistió en que lo discutiéramos elección por elección. La diputada Johanna Pérez presentó hace 3 años este proyecto, sobre el cual
se formó este acuerdo de poder impulsarlo, voto obligatorio con multa. Insisto, respondiendo a este mandato constitucional de hace 3 años. Hubo todo tipo de maniobras dilatorias. Nosotros, además del Senado, ya habíamos aprobado un proyecto. Lo que pasa es que este generaba más consenso, el de la diputada Pérez, y por eso estamos finalmente, y yo coincido, esto debió zanjarse hace mucho tiempo, pero nosotros vamos a insistir porque creemos, Marco, que esto es un principio. Nosotros creemos en una sociedad de derechos y deberes. Y además, y ustedes lo saben, la discusión del voto obligatorio, el voto voluntario, más allá de esta discusión filosófica, no son fines en sí mismos, son medios para que exista más participación. ¿Queremos tener más participación o no? Y ustedes lo saben mejor que yo, que la experiencia empírica ha demostrado que con voto obligatorio vota más gente de todos los estratos Senador. socioeconómicos. No Sena- solamente la gente cautiva de los municipios, del Estado, sino que finalmente gente que decide las elecciones, porque acá se aplica la ley de los grandes números y mientras más gente vote, si votan 13 millones de personas, finalmente vamos a obtener autoridades legitimadas electoralmente y eso es bueno para la democracia, Valentina. Sí, senador, le quería preguntar respecto del rol del ministro Elizalde, porque usted acá nos contaba y también se supo que la ministra Macarena Lobos llegó a un acuerdo, es cierto, para avanzar con la tramitación, pero aquí también se ha hablado del rol del ministro Elizalde en toda esta tramitación. ¿Le atribuye alguna responsabilidad a que haya avanzado el proyecto pero sin multa? Yo ayer conversé con el ministro Álvaro Elizalde, yo tengo una muy buena relación con él, fuimos colegas, me siento amigo del ministro Elizalde, pero le hice ver que él tiene un liderazgo. Él fue presidente del Partido Socialista, el subsecretario de la SECPRES, Nicolás Facuse, que hemos trabajado muy bien con él, también es militante del Partido Socialista. Pudieron tener un ascendiente mayor sobre la bancada del Partido Socialista para tener, mire, no le digo toda la bancada, 5, 10 votos del Partido Socialista, del PPD. ¿Cómo no va a ser posible? O sea, yo sé que hay bancadas que están desafectadas del gobierno, lo vimos en la ley de permisos sectoriales, ¿no? Que fue llevada al Tribunal Constitucional por parte de parlamentarios del propio gobierno, una ley fundamental para avanzar en la reactivación de la economía, pero no tuvimos ni un solo voto de diputados oficialistas. Y eso es lo que yo le hice ver al ministro Elizalde, pero bueno, él me manifestó y me reiteró su voluntad de avanzar en este tema, de resolverlo, y yo, más que concentrarme en una polémica a esta altura, lo que me interesa es que resolvamos este tema y le demos certeza a todos los chilenos que vamos a tener voto obligatorio en estas elecciones, porque, insisto, queremos que participe más gente y no menos electorado. Pero solo por saber, ¿le dijo que estaban indignados, como nos comentó al comienzo de esta entrevista, al ministro Elizalde? Sí, sí, él sabe que yo lo dije públicamente, él me explicó que en ningún momento quiso ser un obstáculo las gestiones que estaba haciendo la ministra Macarena Lobo, pero yo lo que le pedí es que más que no ser obstáculo sea un apoyo y que en definitiva podamos tener voto obligatorio porque tenemos la convicción, dejando cualquier calculadora de lado, que esto es bueno para la democracia. Senador, y hubo esta semana a propósito de esto también un abandono de la sala, se habló de freno legislativo. ¿Va a ser ese un camino que se va a seguir o fue solo un acto en el contexto de lo que ocurrió con el voto obligatorio? No, no es que abandonamos la sala. Lo que pasa es que el reglamento del Senado permite tener segunda discusión en algunos proyectos. Por ejemplo, el que le da más herramientas a la Superintendencia de Medio Ambiente para aplicar sanciones, habían algunas discrepancias respecto a algunos contenidos específicos y hay derecho de pedir segunda discusión, como lo pidió el Partido Comunista respecto del voto obligatorio en algún momento. Y eso es un derecho legítimo que pueden tener los senadores. Lo que sí hemos hecho un llamado al gobierno, y yo lo hablé con la ministra Luz, con el ministro Elizalde, con el ministro de Hacienda ayer, para restablecer el clima de acuerdos en el Senado, el mismo clima de acuerdos que nos permitió tener una reforma de pensiones a principios de este año y que hoy permite que mayores de 82 años puedan haber aumentado su pensión básica solidaria a 250.000 pesos, por ejemplo.
Marco, Gonzalo, si tienen alguna pregunta también para el senador en este tema, antes de avanzar hacia otras materias en la entrevista, también son bienvenidas las preguntas. Sí, no, yo quería aprovechar, senador, porque usted lo dice, ¿no? Y cuando uno va a las matemáticas y entiende un poco la lógica general parlamentaria, es muy extraño, por no decirlo, de que no haya habido un solo voto del oficialismo. Se necesitaban dos. Con 2 votos se aprobaba, ¿no? Y se cumplía. Y resulta que el Partido Socialista solo tiene más de 20 y tantos diputados. O sea, ni el jefe de bancada del Partido Socialista necesitaban solo 2 votos. Entonces, ese rigor, ¿no? O sea, yo lo pienso al revés. Si el gobierno hubiera querido mover a todos sus diputados del oficialismo en un sentido contrario, yo creo que le habría costado mucho. Es muy antinatural, diría, ¿no? Ese mismo movimiento inverso, ¿no? Es decir, de que nadie se saliera. Y además, muy ordenado, porque Frente Amplio y Partido Comunista, en contra. Partido Socialista, abstención. ¿Qué le parece eso, senador? Sí, yo lo dije en la semana, Gonzalo, pues además son normas de quórum. Entonces, al final, abstenerse es lo mismo que votar en contra, o no votar. Y eso le hace daño a la democracia, porque además ellos tenían a la vista un papel que habíamos firmado. Ellos decían, no, lo que pasa es que estamos de acuerdo con el voto obligatorio, pero queremos más requisitos para los extranjeros. Entonces, nosotros le dijimos, perfecto, firmamos un acuerdo, más requisitos para los extranjeros, 10 años de avecindamiento en Chile, desde la residencia definitiva, no desde la residencia. Entonces ya no tenían ninguna excusa para no votar a favor del proyecto. Entonces, bueno, yo lo encuentro lamentable, esto daña las confianzas, pero insisto, o sea, más que seguirnos quejando o peleando, vamos a insistir en que la próxima semana podamos resolver esto para darle certeza a la ciudadanía y concentrarnos en los temas que le importa a la gente. Viene el proyecto que crea un nuevo servicio de acceso a la justicia, que crea la Defensoría para las Víctimas de la Delincuencia. Eso es muy importante. Entonces, la ley de cabotaje para todos los puertos, liberalizar el comercio, son proyectos fundamentales que hemos trabajado en las comisiones. Estamos abordando el nuevo Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados para todas las personas enfermas con discapacidad, para los adultos mayores, para los niños, la Comisión de Infancia, de Familia. Entonces, mientras más nos trabamos en estas discusiones políticas que deberían haber estado zanjadas hace 3 años, ¿cierto?, más se retrasa la agenda social, de seguridad, de reactivación de la economía. Estamos con cifras de desempleo de prácticamente 2 dígitos en el caso de las mujeres. Entonces, tenemos que concentrarnos en los temas que importan y para eso hay que partir por cumplir los acuerdos. ¿Marco? Sí, senador, pero para ser claro, ¿hay algún riesgo alto de que efectivamente los senadores oficialistas tengan una conducta de decisión respecto a este tema similar a la de la Cámara de Diputados? ¿O usted eso lo ve como muy improbable? Aunque claro, en política todo puede ser, no estamos en ese escenario, pero hay que ponerse también en la posibilidad de que esto efectivamente tuviera un tratamiento parecido al de la Cámara de Diputados. ¿Eso lo ve probable o muy imposible de que eso ocurra? Yo la verdad, Marcos, confío en la honorabilidad y en la seriedad de varios senadores que son de gobierno, que son oficialistas, que han manifestado estar dispuestos a aprobar sanciones para que efectivamente el voto sea obligatorio. Yo creo que el Senado, así como fue capaz de lograr un acuerdo en materia de pensiones a principios de año, yo espero que la próxima semana logre un acuerdo para restablecer el voto obligatorio en estas elecciones. El mismo Senado que se quiso eliminar en este proceso constituyente que rechazaron los chilenos hace 3 años, el 4 de septiembre del año 2022, va a dar muestras de razonabilidad y de respeto a las tradiciones democráticas. Estoy seguro que así va a ocurrir. Senador, y bueno, estamos hablando de proyectos en el Congreso, ¿cierto? Y el gobierno, supimos hoy, le dio urgencia al proyecto de aborto a partir de las 14 semanas. ¿Ve posibilidades de que avance este proyecto de ley?
Bueno, claramente no es una prioridad de la ciudadanía y al no ser una prioridad de la ciudadanía tampoco es una prioridad del Congreso. Yo creo que el gobierno sabe que este proyecto que va más allá de las tres causales, ¿no es cierto?, que aprobamos, ¿no es cierto?, el gobierno, la presidenta Bachelet, y que lo que hace es establecer un aborto libre por plazo hasta las 14 semanas, sin causales, ¿no es cierto? Es un proyecto que probablemente le habla a un electorado más bien de izquierda, pero que no interpreta a la inmensa mayoría de los chilenos. Yo creo que es un error. Como todos los proyectos de ley, habrá que discutirlos. En el Senado vamos a votar pronto el proyecto de eutanasia, que viene de la Comisión de Salud. Esa va a ser otra discusión que viene hace mucho tiempo, pero que es distinta, ¿no? Porque este es un proyecto, la eutanasia, que ya pasó por la Varios Cámara años de ya. Diputados, es un tema sensible, pero no es un proyecto que aparezca de la nada, ¿no?, de un día para otro, para que se empiece a discutir antes de las elecciones. Yo creo que discutir proyectos Ahora, de los senador. mal denominados temas valóricos antes de las elecciones, yo creo que no es una buena idea. Ahora, senador, Pero había como estado todo en los proyecto, mensajes presidenciales y la ministra Orellana sí. dice, es importante que los debates se den. ¿Cómo toma esas palabras? Al menos que se den los debates, dice la ministra de la Mujer. No, por supuesto, sí, para eso estamos, para eso nos eligieron, para debatir. Eh, Sobre el tema de fondo, yo he fijado mi posición hace mucho tiempo. Yo voté a favor la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, porque eran causales muy excepcionales, muy definidas, en caso de violación, inviabilidad fetal, no riesgo para la vida de la madre, que son temas que la praxis médica además ha admitido. Pero yo creo que el ser humano que está en gestación es digno de protección jurídica. Otros creen que no, es una discusión legítima. Bueno, vamos a tener esa discusión y vamos a hablar sobre la base de esos principios. Yo quiero recordar que el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, protege en general la vida del que está por nacer. Y Chile no puede atentar contra tratados internacionales de derechos humanos. También el Pacto de San José. Senador Matías Walker, muchas gracias por su tiempo y esta conversación en Estado Nacional Prime de este día jueves. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Valentina, Gonzalo, Marcos. Un abrazo, estén bien.